Esto es una mentira. Debe ser una maldita mentira. Esos eran los pensamientos de cierto Saiyajin amnésico, cuyo estado físico era deplorable a un punto crítico. Ocultándose en una cueva y bajando su ki lo más que pudo, mantuvo a su hermano gemelo recostado a su lado, inconsciente por la paliza que ambos habían recibido. No recordaba cómo era en su planeta, pero oficialmente este era el peor día en la vida de Charlotte, según él mismo. Todos sus amigos estaban en su contra, pensaban que él era el enemigo más peligroso, a pesar de que él era el más afectado de todo este torneo temporal. Pero no podía culparlos, no cuando sabía la causa de toda esta situación. Sacher. El nombre de quien alguna vez fue su amigo se le vino a la mente, y no pudo evitar el erizar de su piel al recordar el acto tan cobarde de su parte al apuñalarlo por la espalda, literalmente. Aunque no le gustara admitirlo, sí le había guardado rencor por haberlo usado tan cruelmente a él, y sobre todo a su hermano que era el único que lo apoyaba en esta situación tan desesperada. Y ahora, ese rencor creció aún más por haberles lavado el cerebro con ese maldito cristal a sus amigos, cristal que quería destruir con todas sus fuerzas. Sí, el trato que recibió de todos en estas últimas horas le había dolido en lo más profundo de su ser, las personas en las que más confiaba ahora querían matarlo. Aunque sabía que esto era un error, no pudo evitar sentirse así, por más que su orgullo se lo impidiese. Y para rematarlo, tuvo la mala suerte de ir hacia el lugar equivocado, en su afán de escapar de su realidad. El encuentro con Goku y Hita había sido más que desafortunado por la situación en la que se encontraba. Y aunque en un punto de la pelea apareció su hermano para devolverle las esperanzas y luchar junto a él, rápidamente se vieron superados a pesar de su increíble trabajo en equipo. Resulta que aunque ambos tenían el Super Saiyajin Blue, el control de Charlotte de esta transformación es muy inferior a la de la persona que se la enseñó, a diferencia de Goku. Si bien Beyblade lo ayudó mucho con su Super Saiyajin Dios maligno, el Son aún tenía algo guardado. Esa técnica, el Kaioken jamás la olvidaría, ya que fue esa técnica la que mandó todo su esfuerzo a la basura. De por sí, activarla ya lo hacía muy temible, multiplicar el poder del Super Saiyajin Blue por 2 era alucinante. Luego, irónica y amablemente Goku les había explicado que esa habilidad no solo doblaba el poder, lo hizo mientras multiplicó su poder por 10. Eso lo llevó hasta donde está ahora. No tuvieron oportunidad, ni siquiera para defenderse. En algún momento Charlotte propuso la fusión, pero tampoco se les dio tiempo para eso. Cada golpe y cada patada recibida por su amigo y maestro fue una agonía, una que sabía con certeza que nunca en su vida experimentó. No tuvieron más de otra que recurrir a la opción menos favorita de los gemelos, huir. A duras penas pudieron escapar y dieron rienda suelta a su sentido de supervivencia al ocultarse, por más humillante que fuera para ambos. Respirando agitadamente, Charlotte apoyó su cabeza en la pared de la cueva y cerró los ojos. El silencio no hacía más que perpetuar sus propios pensamientos negativos. Quería dormir, quería mandar todo al carajo e irse a un lugar en el que no lo molestaran, pero no podía. No tenía ese lujo, su orgullo no lo dejaría en paz, si es que lo lograba. Debía cuidar de su hermano costara lo que costara, debía estar atento por si los encontraban. Con lo poco de energía que le quedaba, se puso de pie y con pasos tambaleantes se acercó a la entrada de la cueva. Apoyándose con un brazo tembloroso asomó su cabeza. Ampliando sus sentidos, verificó que no haya nadie a la cercanía. En esta ocasión, su olfato súper desarrollado fue de mucha utilidad. A estas alturas, incluso el sujeto llamado Yamcha era un peligro para él y su hermano. Ya habiendo verificado eso, se dio la vuelta ignorando la sangre chorreando alarmantemente de sus heridas abiertas. «Te ves mal, ¿eh?» La vista que lo recibió no fue la más agradable. No, fue menos que eso. Hubiera preferido que lo encontrara Goku, al menos él tendría algo de piedad. Por el contrario, la persona parada enfrente de él no era más que el causante de todas sus desgracias en este maldito torneo. Sacher. El nombre del que alguna vez fue su amigo, salió de su boca con el mayor veneno que podría dar una persona rencorosa. Ignoró el hecho de que camufló su olor de alguna forma, y solo se concentró en sus movimientos. Aquel tono no pasó desapercibido por el demonio, que solo sonrió con gracia ante el intento de intimidación tan barato. «Oh Charlotte, tan solo mírate. Tu estado casi suplica que te mate ahora». Una leve risa salió mientras decía eso. Los ojos del Saiyajin se entrecerraron, sus puños maltrechos se apretaron, haciendo que más sangre chorreara de ellos, sobre todo de sus nudillos. Sin prestarle más atención, la mirada de Sacher dirigió al inconsciente Gillette.
Lo decidió una vista similar a la de Charlotte, la diferencia es que él mismo gracias a su terquedad seguía de pie. Y pensar que en algún momento hice que casi te matara. Decía Sacher empujando la pierna del gemelo con su pie. No lo toques. Gritó Charlotte listo para atacar, pero una vez más sus heridas se lo impidieron. Sus piernas temblaban con tan solo estar de pie, en el fondo sabía que no tenía oportunidad en este estado. Tan tonto e impulsivo, como siempre. Dijo notando el intento de Charlotte de defender a su hermano. Y estoy harto de eso. Sin que pudiese reaccionar, Charlotte fue agarrado y levantado del cuello por el demonio. Sin fuerzas para luchar, el Saiyajin apenas pudo tomar el brazo por el que estaba siendo asfixiado. Sin decir nada, el peliblanco lo arrojó al otro lado de la cueva, provocando un sonido estrepitoso al momento de que Charlotte se estrelló con la cueva en sí. Un fuerte temblor se sintió en la enorme montaña en la que estaba la cueva y al menos unos 50 kilómetros a la redonda de esta. Pero no se detuvo, ya que el cuerpo del Saiyajin salió disparado, dando a entender que había atravesado la montaña entera. Otro fuerte estruendo se escuchó a la lejanía junto con la vista de un montículo de polvo levantándose a esa misma distancia. El demonio sin inmutarse salió de la cueva y salió volando a toda velocidad hacia donde se había estrellado Charlotte, dejando el cuerpo de Gillette a su suerte. Con el Saiyajin, este se había estrellado en otra montaña a 100 kilómetros de donde estaba. Quedando enterrado, Charlotte no podía moverse. En su estado más óptimo podría haber levantado las rocas que lo enterraban, aun cuando pesaban toneladas. Pero ahora, lo único que podía hacer era luchar contra la inconsciencia, tratando de evitar que sus párpados se cierren y sucumbir al dolor de sus huesos rotos y heridas graves. Lamentablemente para él, Sacher ya estaba encima suyo, habiendo destruido las rocas gigantes que lo aprisionaban en un abrir y cerrar de ojos. No tienes idea de lo cansado que estoy de ti y tus estupideces. Diciendo eso con un tono rabioso, pisó el pecho del Saiyajin, haciendo que este diera un grito ahogado. El dolor de sus costillas rotas siendo presionadas con fuerza, hicieron que escupiera una cantidad alarmante de sangre. Debería matarte ahora. Aquel tono inquietante había vuelto, con un toque de burla. Pero tengo algo mejor para ti. Extendió su mano a un costado, y con un solo gesto materializó la razón de todo este embrollo. Flotando a su costado, con un brillo único y omnipotente, ya hacía el cristal de la omnipotencia, cuyo interior orbitaban entre sí dos orbes más pequeños, uno azul y el otro rojo. Encontré una fuente de energía lo suficientemente grande para hacer lo que voy a hacer, así que no dependeré más de ustedes. Su sonrisa fría, rápidamente se convirtió en una muñeca. Nunca esperé tu comprensión, ni la de nadie en realidad. Aún con su pie en el pecho de su antiguo amigo, se acercó a su rostro. Pero ahora sabrás lo que se siente, ser enviado lejos de tu hogar, y que tu mundo sea destruido sin que puedas hacer nada al respecto. Escupió esas palabras con veneno. Sin embargo, no esperó lo que escuchó del herido, a pesar de lo que le hacía. Ya lo es ese. Tú te encargaste de eso, Sasacher. Sus palabras salieron como poco más que un susurro, pero fueron escuchados perfectamente por el demonio encima suyo. Por un momento se quedó en silencio, procesando lo escuchado por el Saiyajin en el suelo cubierto de sangre. Frunció el ceño, y con la mayor delicadeza del mundo levitó el cristal esférico hasta quedar enfrente de su pecho. Te lo dije antes, ¿no? Eres patético, Charlotte. Siempre dependiendo de los demás para luchar, para todo en realidad. Uno esperaría más de un Saiyajin. Con ojos fijos en su ex amigo movió suavemente las manos alrededor del orbe cristalino imperturbable. No sé a dónde vayas a parar, y tampoco me importa si sobrevives. Mientras hablaba, el cristal de la omnipotencia, aquel prototipo de las superesferas del dragón, empezó a brillar. Pero al menos puedo decirte que espero no seas una total decepción. Con eso último dicho, el brillo absoluto del orbe cegó al Saiyajin, y no pudiendo más sucumbió a la inconsciencia. No pudo notar cómo sus amigos con el cerebro lavado se acercaban volando rápidamente hacia su dirección. Lo último que se le vino a la mente, fue la imagen del cuerpo herido de su hermano Gillette. Sin más, Charlotte, el Saiyajin primitivo, desapareció sin dejar rastro alguno más que la sangre en el suelo, producto de sus heridas.